Cuando Dios llama a este punto, cuando Dios llama a este despertar, es con la intención, gloria al Señor, de que alguien escuche: Dios no te ha llamado para que vayas por tu vida fracasando. Dios no te ha llamado para que vayas por la vida dando lástima. Dios no te ha llamado no te sacó de las tinieblas, no te sacó de la vida que vivías para que sigas haciendo. No nos sacó para que vivamos haciendo lo mismo. Gloria al Señor. Así es que, pero Dios es bueno, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y le voy a pedir que vayamos al Salmo 107. Gloria al Señor. Salmo 107. Vamos a leer 22 versículos de este capítulo. Gloria al Señor. Y cuando lo tenga, pues usted me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Y lo vamos a leer como siempre lo hacemos, hermanos, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmo 107, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Será que es bueno Dios? ¿Y qué más tiene Dios? Eternidad, para siempre, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová. Solamente si hay redimidos. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Será que han venido en esta noche aquí? Aleluya. Anduvieron perdidos. Yo podría cambiar, decir, anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cuántos confían en el Señor? Verso 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sació al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. ¿Alguien vino con hambre? Hambre de Dios. Aleluya. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrajos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová, aleluya, en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Leamos el 22 de nuevo. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Padre, gracias te damos en esta noche por tu fidelidad.
por tu bendita gracia y por tu bondad, porque tú eres Dios, bueno y clemente, grande y misericordioso para con cada uno de nosotros. Padre, yo te ruego que tomes el control de mi vida en esta noche, que el poder de tu Santo Espíritu venga sobre mí y que tu palabra, Señor, en esta noche llegue a cada corazón, a cada alma, a cada vida y puedas bendecirle. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están dentro de este lugar y a que los que estarán recibiendo este mensaje, hasta donde tú los permitas llegar, bendice aquel hogar, aquella familia, aquel matrimonio, aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquel anciano que necesita de ti. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Sabe que hay un problema común que todo el mundo, toda la humanidad, gloria al Señor, ha sufrido o está sufriendo. Y nunca, gloria al Señor, no ha habido una alma que no se haya encontrado con este problema. Y es el de haber pecado. El único que no ha pecado es aquel que no nació. Pero todos los que hemos pasado a una edad adulta, los hemos equivocado y le hemos fallado a Dios. Estamos aquí, volviendo en sí. Dígale a alguien, vuelve en sí. Cuando usted va al hospital y va a tener que pasar por una cirugía, no le hacen una cirugía hasta que no lo duermen. Y cuando le ponen la anestesia, usted sale de sí, sale de su conocimiento, sale de su estado, de sus 5 sentidos, vuelve a un estado de inconsciencia donde le pueden hacer lo que quieran y usted no puede reaccionar, no se da cuenta, no sabe, no puede defenderse, no puede accionar bajo ninguna condición. Pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y usted estará en un estado de inconsciencia. Por eso es que cuando hablamos de volver en sí, hablamos de pasar de un estado de anestesia a un estado real de despertar, un estado de vivos, de estar vivos, un estado donde hay conciencia, un estado, gloria al Señor, donde estamos alerta, volver en sí. Yo no sé si la palabra a usted le dice algo. Gloria al Señor. Pero ¿cuántas veces usted no ha vivido distraído? O está viviendo distraído incluso ahora mismo. ¿Qué nos distrae tanto? ¿Y qué cosas nos están distrayendo tanto, amado hermano, aleluya, como para que estemos, número uno, descuidando nuestra vida espiritual, descuidando nuestra relación con Dios, descuidando nuestra comunión con el Señor? ¿Qué hay en nosotros, aleluya, por el cual en esta noche podríamos decir, volviendo en sí? Volviendo a un estado real. En otras palabras, amado hermano, volver en sí quiere decir enfrentar una realidad que estamos ignorando. Volver en sí quiere decir salir de un estado de ignorancia, no de la ignorancia donde el mundo muchas veces vive, sino ignorancia por descuido. ¿Cuántos no descuidan su vida espiritual por ignorancia? Entonces muchas veces caemos en ese estado de peligro, gloria al Señor. Y el Señor me decía en esta mañana, gloria al Señor, meditaba en este salmo, decía, volver en sí. ¿Por qué tenemos que volver en sí? Si usted no vuelve en sí, usted pierde la realidad de la vida, usted ignora lo que está pasando a su alrededor, porque usted está en un estado de anestesia, donde usted no vive conscientemente, sino un estado de inconsciencia, y el cristiano no puede vivir en un estado de inconsciencia, gloria al Señor, porque usted necesita vivir alerta. Gloria al Señor. Cuando yo encuentro esta palabra, amado hermano, volver en sí, mientras estaba en el Salmo, viene exactamente lo que dice Lucas en el capítulo 15, verso 17, donde dice que el hijo pródigo había caído en un estado tan miserable que él dice en la Biblia que deseaba comer, alimentarse con la comida que le daban a los cerdos, pero dice la Biblia que nadie le daba ni siquiera de la comida que los cerdos comían. Nadie le daba. Pero dice la Biblia que
él volvió en sí. Es decir, hubo una reacción debido a su condición en la que se encontraba. Hubo una reacción que lo hizo despertar. Estamos aquí en esta noche. Escuche esto. En el estado que se encontraba de necesidad, Dios permitió que cayera ese estado para que él volviera en sí, es decir, tuviera una reacción que lo llevara, amén, a despertar en sus sentidos y a darse cuenta que su condición en la que estaba no era lo que Dios tenía para él. Aleluya, se encontró en una situación donde la Biblia dice que volviendo en sí, él dice, aleluya, en la casa de mi padre, volvió en sí. Así que el salmista dice, amado hermano, aleluya, que hay una condición en el hombre, hay una condición general, todo el mundo pasa por ahí, donde el salmista primeramente se inclina hacia el pueblo de Israel para usarlo y decirle, se rebelaron en contra de Dios y tuvieron consecuencias, se apartaron de Dios y tuvieron consecuencias, pecaron y tuvieron consecuencias, es decir, todo tuvo una consecuencia. Quiero ver que veamos 4 partes en esta noche con respecto a lo que el salmista dice. Pero primeramente, quiero que analice 2 cosas, gloria al Señor. Número 1, en el primer versículo, lo primero que le invita es a adorar a Dios. La primera reacción del volver en sí es el reconocimiento de Dios. Ayer hablaba con uno de mis vecinos y me decía, todavía con su voz cortada, ¿sabe, vecino? Me dice, he pasado por una experiencia difícil. Iba por la carretera y de repente un carro le pegó por atrás. Y le pegó tan fuerte que él se llevó 3 carros más todavía. A él dice que tuvieron que abrirle por acá, por la garganta, para sacarle la sangre y se quebró todo lo que era el cuello, quedó paralizado completamente y ya anda caminando. Amén. Y me dice él, tuve que pedirle a Dios en ese momento. Oiga esto, tuve que pedirle a Dios en ese momento. Es decir, hubo un accidente que lo llevó a reconocer que Dios tenía que ayudarlo o nadie más lo podía ayudar. Ese es un volver en sí. Pero ¿de qué nos sirve volver en sí cuando estamos en el fuego? Señor, sácame del infierno. Y luego los olvidamos de Dios. El volver en sí del que yo le voy a hablar en esta noche es en el despertar que debemos de estar como cristianos, en el alerta. Hoy en día usted encuentra que incluso usted está de repente viendo la noticia y de repente se para, se queda mudo el canal donde usted está y comienza a pasar una línea roja que dice ahí, alerta, estado de emergencia. Y absolutamente no importa lo que usted esté viendo, se paralice, usted tiene que mirar lo que está pasando ahí, porque lo han hecho de una manera, aleluya, que de esa forma todo el mundo, si está viendo la televisión, va a tener que mirarlo. En otras palabras, le te están llamando la atención porque hay un peligro que está pasando en algún lado, pero tú necesitas saberlo porque no sabes si lo que está pasando tan cerca de ti, tú no te das cuenta y alguien te lo tiene que dar a conocer o dejar saber. Pues yo en esta noche quiero dejarles saber a ustedes que hay un tremendo peligro cuando nosotros, aleluya, perdemos el estado de conciencia y caemos en un estado, aleluya, donde no nos damos cuenta en dónde estamos parados, hacia dónde vamos. El cristiano día con día debe de saber en dónde se encuentra, en qué nivel está y hacia dónde va. Volviendo en sí. Gloria al Señor. Volviendo en sí. Es necesario despertar. Es necesario volver, tener una acción. ¿Cuál es la acción que usted toma? Ante muchas circunstancias de la vida tomamos ciertas acciones, ¿no es cierto? Si nos dan una mala noticia, una enfermedad, pues luego decimos, pues hay que tomar medicina. Es una acción porque usted quiere estar bien. Si tenemos un problema, inmediatamente decimos, bueno, tenemos que buscar la solución porque no podemos vivir toda la vida con ese problema. Entonces, como que automáticamente siempre estamos buscando resolver o buscar la solución. Pero ¿qué pasa con nuestra vida cristiana? ¿Qué pasa con nuestra vida de fe? En nuestra vida de fe decimos, bueno, a lo mejor la próxima semana. Lo voy a pensar. O no estoy preparado todavía. Escuche, ¿y usted va a estar preparado para cuando la muerte le llegue? La forma de prepararse para cuando la muerte llegue es estar preparado con el Señor. Entonces, este volver en sí en esta noche, para usted y para el que me está viendo, es una voz de alerta que usted debe ponerse a cuentas con Dios. Aleluya. Dije 4 cosas
que usted necesita saber. Y son los procesos donde no hay un ser humano vivo o de los ya muertos. En otras palabras, desde que el mundo existe y entró el pecado, esta ha sido la condición del hombre. Escuche esto. Gloria al Señor. En 4 formas, 4 estados en los cuales el ser humano pasamos por ahí. Pero escuchó el término, ¿verdad? No dije que nos quedamos ahí o que vivimos ahí. Pasamos por ahí. Fue un momento en nuestra vida, un momento de anestesia donde caímos ahí, estuvimos ahí, pero el Señor un día nos sacó de ahí. ¿Cuántos ya salieron? Escuche que el salmista dice: se rebelaron en contra de la palabra de Dios, pero clamaron a Dios y Dios los restauró. Se volvieron en pos de Dios, se alejaron de Dios, pero clamaron a Dios y Dios los libertó. Estamos aquí. Oiga eso. Así dice el salmista, que es la naturaleza de nosotros. De esta forma, escuche esto. Pecado o rebelión. Todos hemos pecado. Todos hemos sido rebeldes en contra de Dios y en contra de su palabra. Consecuencia, servidumbre o retribución. Pecado, el pecado te lleva a la esclavitud. Éramos esclavos del pecado, vivíamos en el pecado, habitábamos en el pecado, comíamos y dormíamos con el pecado, éramos esclavos del pecado. Consecuencia de ello, hubo una, gloria al Señor, una retribución, es decir, se pagó, alguien pagó el precio. Y aquí el salmista está hablando acerca de cómo el pueblo de Israel había venido. Le fallaban, Dios los apretaba, les ponía a los enemigos enfrente, los mataban, se arrepentían, Dios los volvía a libertar, les ponía un rey, los sacaba adelante. Y usted sabe que esa historia vino. Y usted dice, sí, el pueblo de Israel. No, el día de hoy es lo mismo. No hay diferencia. Por eso es que este es un estado global, común. Todo el mundo lo ha vivido. Escuche esto. Pecado, rebelión, servidumbre o retribución. Súplica o arrepentimiento. Salvación o restauración. En otras palabras, escuche esto, son 4 cosas que el ser humano vive. Por tanto, al yo decirle a usted, volviendo en sí, es que necesitamos darnos cuenta en cuál de estos estados nos encontramos. Estamos aquí. Usted necesita estar en un estado de conciencia y darse cuenta cuál es el estado actual. Dios no le va a preguntar, aleluya. A Dios no le importa el pasado suyo si usted ya se arrepintió. A Dios le interesa y usted le debe preocupar su presente y su preparación hacia el futuro. Porque si todos hemos estado en algún momento de nuestra vida bajo esta condición de pecado, gloria al Señor, o rebeldía, eso nos tuvo que llevar a un estado de una decadencia o una necesidad. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está el mundo hoy? ¿No está en una decadencia? ¿No está en una tremenda necesidad? ¿No mira al mundo usted despedazándose? ¿No mira al mundo destruyéndose? La pregunta es, ¿quién está consciente aquí? ¿Quién está consciente aquí? ¿Usted está consciente de eso? ¿Cuántos están conscientes de la situación del mundo? ¿No está consciente usted de eso? Entonces déjeme, luego pasar las noticias. Estamos conscientes que el mundo está en caos. Estamos conscientes que el mundo está sufriendo las peores consecuencias. Estamos conscientes, hermano, que mientras por las calles, aleluya, la gente se tira a clamar justicia o a exigir o a imponer lo que sea, hay muerte, hay sangre y hay destrucción. Mientras que en otros países miramos celebrando los planes o las leyes para los homosexuales y lesbianas, para todo criminal y para todo libertad para el pecado. No es que estamos conscientes de eso o no lo estamos. Ahora, si estamos conscientes de eso, la pregunta viene aquí, ¿qué estamos haciendo?
Porque en un estado de inconsciencia vivimos, es decir, no importa cómo el mundo está pasando y nosotros estamos dentro de un mundo corrompido. En cualquier momento lo podemos corromper. Gloria al Señor. No sé si me está entendiendo. El pecado siempre trae consecuencias. El pecado te hace esclavo. El pecado te priva de libertad. El pecado te quita el gozo. El pecado te quita el deleite del Señor. Aleluya. Ahora el pecado te convierte en un esclavo, una persona que va a servir. O el pecado te va a llevar a tener consecuencias. ¿Alguien está consciente de eso? Escuche lo que estoy diciendo. Porque usted me dice, sí estoy consciente, pastor, de que el pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Seguir pecando? ¿Seguir siendo lo mismo? Por eso es que el volver en sí no es simplemente que usted se vaya diciendo que esta noche el pastor habló de volver en sí. Voy a volver en sí, voy a pensar, voy a analizar. No, espérese. Usted analice primeramente su vida espiritual. No le estoy diciendo aquí que analice cómo salir de pobre. No le estoy diciendo aquí que analice cómo hacerse millonario. No le estoy diciendo así que analice usted cómo, aleluya, salir de problemas. No, ya no me importan los problemas. Todo el mundo tiene problemas. Quiero que analice su vida espiritual. No me importa de usted otra cosa más que su vida espiritual. Y usted me dice, pastor, me estoy muriendo de hambre. Decir gloria a Dios, hermano. En el cielo no tendrá hambre más. Pero si yo lo veo muriéndose en el pecado, me va a preocupar. ¿Estamos o no estamos? El pecado te lleva a la servidumbre. Te lleva a traer consecuencias, la retribución del pecado. Pero la súplica, el suplicar, el volver, por eso es que volver en sí, aquí está la clave. El pueblo cuando se encontró en opresión volvió en sí. Y eso es lo que el salmista dice. El pueblo volvió en sí, es decir, reaccionó. Se dio cuenta que por donde iba no funcionaba. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo no le iba a traer ningún beneficio. Se dio cuenta que su estilo de vida solo le iba a traer consecuencias. Aleluya. Oiga, ¿cuánto cristiano hoy en día está viviendo, amén, en un estado de inconsciencia en esta área? Sabe que lo que está haciendo está mal y no deja de hacerlo. Sabe que por el camino que va no le va a traer ningún beneficio y no deja de hacer. Sigue caminando ahí. Bueno, la Biblia dice, deja el necio en su necedad. Gloria al Señor, pero aquí no hay necios. ¿Verdad que no? Aleluya. La súplica te trae una retribución, es decir, la súplica trae perdón. Porque la palabra súplica quiere decir arrepentimiento. Usted suplica perdón a Dios. Y cada vez que le fallamos, ¿qué le decimos al Señor? Perdóname. Porque otra vez, y él dice, ya no me sorprende. Otra vez, Señor, con lo mismo, ya no me causa sorpresa. La primera vez quizás dijo, bueno, está bien, te perdono. La segunda vez, bueno, está bien, te perdono. La tercera bien, está bien, hijo, te perdono. La cuarta vez, ya sé, vienes por lo mismo otra vez. ¿Somos o no somos así? Esa es la verdad. Mire, vamos a quitarle las máscaras, esa es la verdad. Esa es la verdad. Le pedimos al Señor perdón, pero seguimos en lo mismo. ¿O no era la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel se volvía y adoraba a los ídolos y se iba atrás de las imágenes de los dioses paganos. Cuando ya estaban hasta agarrados del cuello, oh Señor, ahora sí levántanos, sálvanos, nos volvemos al Jehová de los ejércitos, al gran yo soy. El pueblo clamaba y Dios en su infinita misericordia llegaba, los sacaba del problema y los encaminaba otra vez, y un par de años después volvían a lo mismo. Bueno, imagínese, un par de años después usted cada semana hace lo mismo. No es cierto, ¿verdad? Estoy exagerando. Cada semana hacemos lo mismo. Esa es la verdad. Somos tan inconstantes. Somos tan impersistentes. Somos negligentes. Somos irresponsables. Y después, ay, Señor, 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 Señor. ¿Sabe qué? ¿Qué movemos de Dios solamente? ¿Y por qué usted y yo estamos aquí todavía? Por la pura misericordia de Él. Nada más.
por la pura misericordia de Dios. Usted no ha hecho nada, ni yo tampoco. Y ojalá llegáramos a hacer algo. Aleluya. Ojalá. Pero oiga que ni siquiera llegamos a hacer nada bueno. Bendito sea el Señor. El pueblo, escuche esto, se alejaba del Señor. El pueblo se apartaba de Dios. Y Dios tenía que ir al rescate de ellos y los volvía a encaminar. ¿Será que eso nos ha pasado a nosotros alguna vez? Usted no creo. No creo que en algún momento Dios ha dicho, déjame, te voy a ayudar porque no vas a salir tú solo. En algún momento de nuestra vida espiritual, Dios ha tenido que meter su mano otra vez al lodo cenagoso donde un día nos sacó y nos vuelve a sacar, nos vuelve a limpiar. Pero Pedro dice que muchas veces somos como el cerdo que vuelve al lodo, volverse otra vez a enmugrar. Qué triste, hermano. Qué triste la vida de nosotros. Que teniendo un Dios tan limpio, tan santo, tan puro, nosotros no podemos mantenernos limpios para Él. Pero el tema es volviendo en sí. En otras palabras, necesitamos despertar, darnos cuenta, entender de una vez quiénes somos realmente, cómo Dios ha tratado con nosotros, qué es lo que Dios promete, qué es lo que el mundo te promete, porque es que muchas veces vamos más por las ofertas del mundo que por lo que Dios te promete, porque es que muchas veces aceptamos las ofertas del diablo, que el Señor lo reprenda, que es lo que Dios te está ofreciendo. Pregunto, es una pregunta, ¿por qué? Dios te dice, yo quiero darte una vida eterna donde no te va a faltar nada, y usted se va por un plato de lentejas. Usted se va por una media hora de placer. Usted se va por un día de placer. Usted se va por una semana de placer y usted dice, quiero una eternidad. Te tengo una eternidad preparada para ti. ¿Quién quiere la eternidad? ¿La cambiaría usted por un par de días aquí? Ese es volver en sí. Volver en sí, en otro sentido, es yo tengo que agarrar la balanza cada día y poner y ver qué me conviene a un lado y qué no me conviene al otro lado, y darme cuenta que todo lo perecedero no me va a servir más que por los 20 años o 30 años o 50 años que Dios te dé de vida todavía. Pero dicho de paso, después de ahí, nada de lo que es perecedero te va a servir. Lo que tienes en el lado eterno es lo que tú tienes que cuidar siempre. Aleluya. Escuche esto. El pecado te hace rebelde. El pecado te lleva a la desobediencia. El pecado te destruye. El pecado te hace esclavo. El pecado te hace improductible. No produces nada. Bueno, nada para Dios, por supuesto. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, o el salmista vuelve a marcar y dice, pero clamaron a Dios, pero suplicaron a Dios, pero rogaron a Dios. ¿Sabe qué es la diferencia del pueblo de hoy en día? No es que usted no se lo vea. Yo no estoy diciendo con esto, hermano, cuidadito le falla a Dios. Claro, cuidadito le debemos de fallar. No le deberíamos de fallar. Pero como yo sé que le fallamos, el punto es aquí. No lo volvamos habituados en el pecado. No caigamos en el hábito de pecar. ¿Será fácil eso, hermano? Salir de los hábitos. ¿Será fácil? Dejar las costumbres. ¿Sabe que el pueblo de Israel le costaba tanto dejar las costumbres que aprendió en el camino? No las traía, las aprendió en el camino. Pero le fue tan difícil dejarlas, que usted encuentra por toda la historia del camino donde este pueblo venía, que siempre tropezaban con la misma piedra, la idolatría. Siempre caían en el mismo hoyo, siempre fallaban con lo mismo a Dios. ¿Por qué la inclinación? ¿Por qué el desvío de la misma manera? Pero no quiero que se vaya a 2000, 3000 años para atrás, quiero que vea el de hoy. ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? ¿Por qué siempre tropezamos con lo mismo? ¿Por qué siempre caemos en el mal hábito de la inconsistencia? Bueno, creo que no vinieron hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios ofrece salvación y restauración. Es promesa de Dios. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Y no se lo dijo solo al pueblo de Israel, lo dijo para todos nosotros. Cuando fallaron, se arrepintieron, clamaron y Dios los libertó y los perdonó. Ahora bien, ya pasemos esa página. Estado de la iglesia de hoy en día. No podemos seguir en la misma situación.
No podemos seguir en los mismos hábitos, no podemos seguir siendo el mismo tipo de cristiano. Es tiempo, aleluya, de volver en sí. Dice, aleluya, ya en Lucas, que aquel hombre, aquel hijo pródigo, aquel hombre que estaba con grave necesidad, es decir, que siendo hijo de un rey, había caído tan bajo. La Biblia dice que él tuvo que reaccionar. Escucha, amada iglesia, ahí no vemos que Dios dice que Dios llegó y lo convenció. El Espíritu Santo llegó y lo convenció. El profeta llegó y lo convenció. Nada de eso. Él volvió en sí. Él reaccionó. Él se dio cuenta. ¿Cree usted que la vida que usted está viviendo hoy es la vida que Dios tiene para usted? ¿O cree que Dios tiene una vida mejor para usted? ¿Cuántos estamos aquí? Si no, lo voy a predicar a los que me están viendo por... ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene algo mejor para ustedes? Entonces, si yo sé que Dios tiene algo mejor para mí, yo tengo que volver, yo tengo que despertar y decir, Señor, si tú tienes algo mejor para mí, pues yo no me puedo quedar donde estoy, yo tengo que buscar eso mejor que tú tienes. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nunca se ha negado. Nosotros somos los que no lo buscamos. Nunca Dios se te va a negar. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a dejar. Quien le da la espalda eres tú y soy yo. Quienes los apartamos somos nosotros. Quienes los descuidamos, quienes hacemos nuestro lujo somos nosotros. Dios sigue estando sentado en su trono y esperando por nosotros. ¿Sabe cómo estaba Dios? Es tan lindo Dios, iglesia. Mire, si nosotros conociéramos a Dios, seríamos cristianos verdaderos. Me está ofendiendo, pastor. Si conociéramos a Dios. ¿Qué le dijo? Si conocieras el don, le dijo a la mujer samaritana. Si conocieras el don de Dios. Si conocieras, le dijo el quien te está hablando ahora, a ti, que supieras quién que te está diciendo esto. Es que el pastor Cruz no sabe qué hablar. Se inventa cualquier tema. Vuelve en sí antes que sea tarde. Volvamos en sí antes que sea tarde. Es decir, reaccionemos. Démonos cuenta de dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Gloria al Señor. Cuando Dios llama a este punto, cuando Dios llama a este despertar, es con la intención, gloria al Señor, de que alguien escuche. Dios no te ha llamado para que vayas por tu vida fracasando. Dios no te ha llamado para que vayas por la vida dando lástima. Dios no te ha llamado no te sacó de las tinieblas, no te sacó de la vida que vivías para que sigas haciendo. No nos sacó para que vivamos haciendo lo mismo. No. El pueblo de Israel se equivocó tantas veces, amada iglesia, que él clamó libertad y Dios lo libertó. Clamó y les prometió una tierra prometida y Dios dijo, allá los voy a llevar y hasta allá van a llegar porque yo voy a ir con ustedes. Y usted no se maravilla cuando usted oye que dice, hoy en el día había una nube sobre ellos y en la noche había un fuego que los alumbraba y ahí estaba Dios y donde esa nube se paraba, ahí se paraba el pueblo. Pero hoy la iglesia está en las manos del Señor. Y Él nos quiere llevar en el hueco de su mano y sostenernos ahí. Pero no hemos vuelto en sí, es decir, no los hemos despertado, no nos hemos dado cuenta todavía. Aleluya, que al Dios que hemos conocido es el Dios todopoderoso, el que nos quiere ver siempre o llevar siempre de victoria en victoria. ¿Por qué usted quiere vivir como un derrotado? ¿Por qué usted sigue insistiendo por la comida de los cerdos cuando Dios tiene algo mejor para ti? Pastor, yo aunque sea sopita maruchan tengo. Qué bueno. Pero en su vida espiritual, ¿qué elemento le está dando a su vida? ¿Con qué se conforma usted? Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿verdad? Piensen esta noche, volver en sí. Volver a un estado donde yo puedo darme cuenta si debo de mejorar o no. No se trata de que el pastor te esté diciendo todos los días tienes que cambiar, tienes que ser mejor, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y lo otro. No, ¿por qué? Usted lo puede hacer si quiere o no. Se trata de que volvamos en sí y nos demos cuenta que Dios nos ha llamado para mejores cosas. Dios te ha llamado para mejores cosas, pero necesitas volver en sí. Darte cuenta que donde estás no es donde Dios te quiere tener. Dios te quiere tener en un nivel mucho más alto.
Gloria al Señor. Todos le hemos fallado a Dios, dije, ¿verdad? Nada que sorprenda a Dios ni lo sorprenda a usted. Todos le fallamos a Dios. Pero ¿cómo es que nosotros volvemos en sí, despertamos, nos alentamos y nos levantamos y comenzamos a reconocer, gloria al Señor, que solamente en Dios y solamente volviéndonos a Él, ciertamente podremos tener una vida plena y poder ver nuestra vida transformada? Gloria al Señor. Yo quiero que por lo menos 4 palabras se lleven esta noche para que usted cada día que viva del resto de la vida que Dios le regale, usted pueda analizarse cada día, aleluya, y darse cuenta cuáles son las diferencias de una y de la otra. Pecado es equivalente a esclavitud y servidumbre. Si usted peca, usted se vuelve un esclavo del pecado si no se arrepiente. Suplicar es la llave para el arrepentimiento. Dios, usted suplica perdón y Dios le perdona, lo liberta y le da vida. Salvación es el regalo, retribución o restauración es lo que Dios promete a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Como 5 y no muy convencidos, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Y sabe cuál es el problema aquí, amada iglesia? El problema es que cada vez que uno dice bendecido, usted piensa en dinero. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con ese trabajo que tengo? ¿Por qué toda la vida bendición es dinero? Dentro de la palabra bíblica bendición, el dinero es el último que cuenta. Bill Gates se está divorciando ahorita. O sea, con todos los millones no era feliz. Dicen que aparte de su esposa vivía con una novia que tenía desde su juventud y que estaba firmado por un contrato que así iba a vivir hasta que alcanzó a la viejita y dijo, basta. Para repartirse los 3 millones que tienen ahí, ¿verdad? Unos cuantos billoncitos les van a tocar nomás. ¿Eran felices? No. Porque dentro de tu vida el dinero es lo último que te hará feliz. No te hará feliz. El dinero es un complemento nada más. La plena felicidad es una buena comunión con Dios, buena relación con Dios. Esa es la plena, verdadera felicidad. Porque usted, amado hermano, lleno de Dios, no necesita fajita. Usted es feliz con frijolitos. Gloria al Señor, aleluya. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos. ¿No se da cuenta usted de eso? Estamos viviendo tiempos donde ni carne podemos comer, ya los hace daño. Usted come carne y le da retorcijón. Y dígame usted, ¿qué nos hace feliz de aquí? Dígame, ¿qué te hace feliz de esta tierra? Y te voy a hablar un poquito del cielo. Pastores, que aquí me gusta la vida en Houston. Oh, aquí es cálido, un día frío, un día caliente, un día tibio, un día norte, brisa ya fuerte, un día cae granizo, un día caen rayos, otro día llueve, otro día no llueve. Hermano, torsión de una verdad, ¿no? Así nos gusta vivir. Yo prefiero el cielo. Allá el clima es uno solo siempre. No hay huracanes, no hay tormentas, no hay inundaciones, no hay rayos, no hay nada. Hay paz y tranquilidad. Aleluya, qué emocionado usted, ¿verdad? Hermano, ir al cielo, esa es cosa linda. Oiga, yo no he ido, pero tengo que leer la Biblia y darme cuenta cómo es el cielo. Y con solo esto me doy cuenta que vale la pena pensar en eso. Así que volvamos en sí en esta noche y démonos cuenta exactamente qué tipo de cristianos somos. Yo no puedo traer un termómetro y ponerme en la puerta como lo están haciendo hoy en día. A ver qué temperatura trae hoy. Me gustaría uno de esos, pero para detectar el nivel espiritual. Se congelaría el termómetro. ¿Verdad? Sí, hermano. Yo le dije que vamos a ser honestos. Oh, pero me siento pentecostés de la cabeza a los pies. Y cuando dice habla en lengua, lo único que hace es chismear. No, hermano, pentecostés. Gente llena de fuego de Dios. Gente que dice aleluya. Somos diferentes. Somos diferentes. Aleluya, volvamos en sí, somos diferentes, no nos parecemos al mundo, no pertenecemos al mundo, no debemos de ir como el mundo va, debemos de ir a una corriente diferente, ser diferentes, actuar diferente, comportarnos diferente. Volvamos en sí y démonos cuenta quiénes somos de verdad. El salmista dijo al pueblo de Israel, ustedes le fallaban a Dios y la fidelidad de Dios estaba ahí, y cada vez que ustedes clamaban, se arrepentían, Dios venía y los perdonaba. Ahora por eso el salmista
salmista dice: alaben a Dios todos aquellos que un día le fallaron a Dios, pero que se volvieron a Dios y Dios los perdonó. Yo levanto y mando gloria a Dios, Padre. Yo te he fallado tantas veces, yo me he equivocado tantas veces, pero tú me has perdonado, tú me has libertado. Yo he vuelto a ti, tú me perdonas, porque Él es el único que perdona tus pecados. Bendito sea su nombre. Ese es el mensaje de volver en sí. Volver en sí es darte cuenta que tu capacidad es demasiado poca. Tu capacidad es demasiado poca. El único que tiene el poder es Dios. Entonces es necesario que usted entienda esto. Que no podemos ir por la vida, amada iglesia, caminando de una forma tan descuidada, desproporcionalmente descuidada nuestra vida espiritual. Siempre el pecado te va a alcanzar. Siempre caerás en el pecado si no vives una vida alerta. Siempre volveremos a la servidumbre si no vivimos una vida alerta. No hay cristiano que no pueda ser ayudado por Dios si suplica de verdad. Me vuelvo a recordar la historia del hijo pródigo. Dice la Biblia en Lucas, si lo quiere buscar o lo lee en su casa, Lucas 15:17. Y volviendo en sí, reaccionó, puso sus 5 sentidos a funcionar y dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan? Y yo aquí me muero de hambre. Ese es un volver en sí, volver a una realidad. No es tu condición la que Dios tiene para ti. Tú estás en la condición que tú has decidido estar. Estamos aquí. Si quiere quejar usted, quéjese. Pero no se queje con Dios, ni conmigo, ni con nadie. Quéjese con usted mismo. Si se va a dar golpes de pecho, déselo de verdad. No como cuando estaba allá que decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y al día siguiente hacen lo mismo. Si se va a dar un golpe de pecho, déselo con un cuchillo. Diga: por mi culpa. Y cuando mire la sangre para afuera, dirá: ¿verdad mi culpa? Porque por su culpa había sangre en una cruz un día. Por su culpa alguien estaba pagando un precio. Por su culpa alguien estaba siendo maltratado. Por su culpa, por mi culpa, alguien estaba siendo abofetado. Entonces volvamos en sí y démonos cuenta dónde estamos, quiénes somos y qué estamos haciendo. No podemos seguir siendo la misma iglesia. Por favor, no podemos seguir en lo mismo. Es tiempo de despertar. Póngase de pie.